Revelación extraordinaria. Dos niñas regresan del río con un secreto oculto que lo transforma todo. El sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo, escondido entre montañas y el murmullo constante de ríos caudalosos. Valeria, de 17 años, había asumido el rol que nadie le había pedido, el de sostén de su familia desde que su madre desapareció del mundo. Cada día, la carga de perpetuar tradiciones y proteger a su hermana Sofía, de 10 años, la desgastaba. A pesar de su curiosidad inagotable y su espíritu libre, Sofía siempre encontraba la manera de iluminar la atmósfera gris que había invadido su hogar. Pero ese día, el destino les tenía un secreto cuidadosamente guardado, mientras ambas exploraban la ribera, recolectando flores que parecían danzar al viento. Sus risas resonaban a través del agua, hasta que sus ojos se posaron en un viejo cofre, medio enterrado en la arena. Con manos temblorosas, lo abrieron. Dentro, encontraban cartas antiguas y fotografías que revelaban un legado familiar que parecía decirles mucho más de lo que se atrevieron a imaginar. La euforia se mezcló rápidamente con la sombra de la duda. Debían realmente indagar en un pasado que su padre había decidido ignorar por temor al juicio social. El corazón de Valeria latía desbocado a medida que leía las cartas, cada palabra increíblemente pesada. ¿Por qué su padre había renunciado a esa historia? Una injusticia sufrida por su abuela durante la guerra resonaba en su interior. Era una verdad oculta que su madre llevó en silencio, y que podría justificar un futuro para ellas. Pero entonces, un tumulto de emociones le atravesaba. Dudar significaba traicionar a su familia, acercarse a algo que podría potencialmente herir a su padre, quien defendía su conformidad como un escudo. ¿Acaso tenía el derecho de cuestionarlo? En un rincón de su mente, la voz de Sofía también reclamaba protagonismo, con su risa noisosa y ojos llenos de esperanza. Aunque la tentación de unir fuerzas para descubrir la verdad vibraba entre ellas, el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más oneroso. Valeria sentía el aliento de la desesperación abrazar su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El aire se sentía cargado, y el murmullo del río se tornó en un eco amenazador. Cada carta leída desesperaba más el corazón de Valeria. Su mente, desbordada de pensamientos contradictorios, le decía que debían actuar. Pero el miedo la atenazaba. Temía a su padre, y a sus desdichadas palabras de condena. El pasado no importa. Resonaban en su cabeza como un mantra. Pero las cartas, llenas de historias de resistencia y dignidad, le gritan lo opuesto. La risa y los juegos en la ribera, ahora recuerdos lejanos, cayeron en un silencio tenso. Sofía, sintiendo la transformación de su hermana, la miró con incertidumbre. No sabía que el descubrimiento del cofre sería solo el comienzo de un conflicto que las llevaría a enfrentarse no solo a su padre, sino a la esencia misma de su legado familiar. ¿Estarían listas para todo lo que eso implicaba? La noche comenzaba a caer sobre el pueblo, y el nudo en el estómago de Valeria se intensificaba. Así concluyó su primer paso en el sendero de la verdad, un sendero que prometía desafíos inimaginables, y que aún les quedaba por recorrer. La luna emergía lentamente, bañando el pueblo con una luz plateada que parecía reforzar la claridad de los secretos recién descubiertos. Valeria se sentía dividida entre la necesidad de proteger a su hermana y la urgencia de explorar el legado familiar que las cartas le prometían. Era un impulso extraño, casi visceral,
que la impulsaba a desentrañar un pasado que su padre había enterrado por razones difíciles de comprender. Mientras el viento susurraba entre los árboles, Valeria abrió el cofre nuevamente, su curiosidad superando en parte el miedo que la envolvía. Tenía claro que este descubrimiento no solo cambió su percepción de la historia familiar, sino que comenzó a moldear su propia identidad. Las cartas de su abuela eran fragmentos de vida, relatos de valentía y la confrontación contra la adversidad. Las injusticias que había soportado resonaban en su alma como un eco de lo que ella intuía. No había también luchado, aunque en menor medida, contra un destino que no había elegido. Mientras revisaba las fotografías, se preguntaba qué parte de su abuela corría por sus venas. ¿Sería la resiliencia? ¿La capacidad de enfrentar la verdad? ¿O en cambio, sería la tendencia a ocultar el dolor detrás de una fachada de orden familiar? Valeria se dio cuenta de que esas cartas eran el primer ladrillo en la construcción de su propio camino hacia la autoconfianza y la independencia. Además de la influencia histórica, comenzó a notar algo más, una chispa dentro de ella que nunca había reconocido. Con cada palabra leída, cada lamentación disfrazada de esperanza, la voz apagada de su madre y el silencio opresivo de su padre se hacían más distantes. Empezó a vislumbrar la posibilidad de trazar su rumbo, despojada de las restricciones que su familia le había asignado. Pero, a medida que su determinación crecía, también lo hacía la angustia. Había un abismo entre el deseo de enfrentar la verdad y el temor de lo que podría ocasionar. Valeria sabía que cualquier decisión tomada llevaría consigo un peso emocional, y que el camino hacia la verdad a menudo se pavimenta con confrontaciones. Se preguntó si tendría la fortaleza para lidiar con las emociones de su padre, un hombre que había elegido el silencio como mecanismo de defensa. Esa noche se sentó con Sofía, quien con ojos curiosos la observaba, contándole sobre las cartas y el pasado oculto. En sus ojos, Valeria encontró un reflejo de la esperanza que ella misma había perdido. Sofía, con su espíritu inocente, le recordaba que a veces, la búsqueda de la verdad es un viaje compartido, una aventura que no debía llevarse a cabo sola. Fue en ese instante cuando Valeria tomó una decisión. Decidiría explorar su historia, no solo por ella, sino también por su hermana. En su corazón se encendió una llama de desafío, una resolución de que no sería un simple espectador en su narrativa. Sin embargo, la idea de abrir la caja de Pandora la asustaba. La noche se volvió densa al pensar en cómo podrían reaccionar su padre y el resto de la familia. ¿Estarían preparadas para vivir en un mundo donde la verdad y sus repercusiones debían ser confrontadas? Con ese dilema en mente, Valeria sintió que la luz del día traería consigo más confrontaciones, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Al levantarse para volver a casa, la brisa suave le acarició el rostro y se sintió un poco más fuerte. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y con él, una oportunidad para superar sus propios miedos. Pero ¿qué pasaría si su búsqueda de la verdad solo sirviera para abrir viejas heridas? Mientras caminaba, una sombra se dibujaba en su mente. La verdad tiene un precio, y Valeria se preguntó si estaba lista para pagarlo. La noche se cerraba sobre el pueblo, y con cada paso, la incertidumbre se tornaba palpable. Había llegado el momento de enfrentar no solo su legado, sino también el miedo que albergaba en su interior. ¿Cómo reaccionaría su padre ante su descubrimiento? La historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba el camino que Valeria había decidido tomar. La esperanza de un nuevo día se mezclaba con la presión de sus resoluciones. Mientras se preparaba, el eco de las cartas seguía resonando en su mente, como un mantra que la instaba a no dar marcha atrás. Tenía que enfrentar su realidad, a su padre, y a la historia que había sido silenciada. Mientras se deslizaba en su camino hacia la cocina, Valeria notó que Sofía la miraba con un aire de incertidumbre.
La niña había captado que algo había cambiado en su hermana, y con la curiosidad inocente de los jóvenes, no podía evitar preguntar: ¿qué hay en esas cartas? Cuestionó con una chispa de expectación en sus ojos. Ese instante revelador hizo que Valeria sintiera un leve nudo en el estómago. Por primera vez, entendió que su decisión no solo la afectaba a ella, sino también a Sofía. «Es nuestra historia», respondió con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. No eran solo secretos familiares, eran los cimientos de la identidad que ambas compartían. La pregunta era: ¿estaba lista para desenterrar esos secretos? Las horas avanzaron, y en un impulso, decidió que la mejor manera de comenzar sería visitar la antigua casa de su abuela, un lugar a menudo evocado en las cartas, que se alzaba, solitaria, en el extremo del pueblo. Tenía la sensación de que allí, en ese hogar impregnado de historia, hallaría las respuestas que buscaba. Con su hermana a cuestas, el camino hacia la casa se hizo más pesado. Los recuerdos de su niñez allí se mezclaban con el susurro de las verdades ocultas. Al llegar, la casa parecía viva, como si esperara su regreso. Valeria abrió la puerta, sintiendo un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Los muebles polvorientos mantenían los ecos de risas y llantos, y cada rincón parecía contar una historia. La habitación de su abuela evocaba una mezcla de nostalgia y tristeza. Las cartas que había leído la acompañaban en cada paso, instándola a explorar. Mientras Sofía inspeccionaba los objetos que alguna vez fueron juguetes, Valeria comenzó a buscar en los armarios. Los recuerdos se presentaban como sombras que enfocaban su determinación. Entonces, en un viejo baúl que parecía haber olvidado el tiempo, encontró un diario. Las páginas amarillentas contenían la voz de su abuela, sus reflexiones, miedos y anhelos. ¿Qué revelaciones podría contener? Su corazón se aceleró al hojear las páginas. No solo era una letra desbordante de emociones, sino también fragmentos de su propia lucha interna. Se enfrentaba a la misma disyuntiva que ella, la búsqueda de la verdad o la cómoda ignorancia. Cada palabra escrita traía consigo la carga de experiencias que marcaron a generaciones. Y Valeria sintió la presión de no defraudar a las mujeres que la precedieron. Mientras leía, las emociones brotaban intensamente. Se dio cuenta de que su abuela no había sido solo una víctima de circunstancias, sino una mujer que luchó incansablemente por un lugar en el mundo. Valeria empezaba a comprender que esa fortaleza estaba inscrita en su ADN. Decidió que debía compartir estas verdades con Sofía. En lugar de cargar sola este legado, quería que ambas tomaran juntas el timón de su historia. Pero antes, había un miedo más que afrontar: su padre. La perspectiva de hablar con él, de abrir un diálogo que había estado cerrado por tanto tiempo, hacía que la angustia regresara. Al cerrar el diario, una pregunta quedó atragantada en su mente. ¿Qué tan dispuesta estaría su padre a escuchar la verdad? ¿Podría la historia compartir su peso, o lo quebraría aún más? Valeria sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y con cada latido de su corazón, comprendía que el viaje apenas comenzaba. La búsqueda de la verdad traería consigo desafíos incluso más grandes, y así, mientras la luz del día caía lentamente, Valeria comprendió que no solo se trataba de descubrir el pasado, se trataba de forjar su futuro, uno donde pudiera ser auténtica y valiente. Pero antes de seguir adelante, debía enfrentar a su padre. La revelación que se avecinaba podría cambiarlo todo. La pregunta era si estaba lista para el impacto. Valeria cerró el diario, su mente girando en torno a las palabras de su abuela. Cada página le revelaba no solo un pasado doloroso, sino también un puente hacia la valentía que había estado adormecida en ella. Estaba a punto de enfrentarse a su padre, el hombre que había sido su figura de autoridad y también su fuente de miedo, y esa decisión la invadía de una mezcla de ansiedad y determinación. No era simplemente una conversación, era la posibilidad de cambiar el curso de su vida y la de Sofía.
Mientras el sol comenzaba a esconderse, proyectando sombras en las paredes de lo que había sido un hogar lleno de vida, Valeria se encontró contemplando el legado de silencio que había llevado sobre sus hombros. Era un legado que no solo le pertenecía a su padre, sino también a ella y a su hermana. La carga empezaba a sentirse más como una responsabilidad que un peso. «¿Qué dices si ahora que hemos encontrado esto, volvemos a casa?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos con curiosidad. La niña no comprendía del todo la gravedad del momento, pero Valeria vio en ella la oportunidad de iniciar un diálogo abierto, un nuevo capítulo en su relación. La mente de Valeria concebía la dualidad de su papel, hermana protectora y una figura que debía desentrañar verdades complicadas. «No, Sofía. Debo hablar con él. No podemos seguir calladas. Debemos abrir este camino hacia la verdad», respondió Valeria, sorprendida por la firmeza en su propia voz. La declaración resonaba en la habitación vacía, envolviéndola con un nuevo aire de resolución. Si su abuela había tenido el coraje de escribir su historia en las páginas de ese diario, ¿por qué no podía ella misma abrir su verdad, a pesar de lo aterrador de la confrontación? Mientras ambas caminaban de regreso, Valeria trazó en su mente un plan. Tenía que ser clara, pero también compasiva. La historia de su padre era tan compleja como la suya propia. Era un hombre marcado por sus propios demonios. Sin embargo, esa comprensión no debía convertirse en una forma de justificar su silencio. A medida que se acercaban a casa, la adrenalina florecía en su interior. Tenía que estar lista para cualquier reacción, incluso las que pensaba que podría no estar dispuesta a manejar. Su padre la esperaba, absorto en sus pensamientos, ajeno al terremoto emocional que se avecinaba. En el instante en que Valeria cruzó el umbral, se sintió como si estuviera expuesta, lista para ser observada y juzgada. No obstante, la imagen de su abuela, luchando por su lugar en este mundo, la guiaba. Era su momento de dar voz a sus sentimientos y expiar los silencios acumulados que tanto tiempo habían desgastado su familia. «Mamá, papá», comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Era más difícil de lo que había imaginado. La figura de su padre parecía imponente y distante, mientras la niña en su interior anhelaba sus brazos protectores. Sin embargo, Valeria sabía que su camino hacia el crecimiento personal no involucraba conformarse, sino más bien desafiar lo que había sido. Antes de poder sobreponerse a la ansiedad, su padre levantó la mirada. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y recelo, y eso fue lo que le otorgó a Valeria la fuerza necesaria, la certeza de que no podía dar marcha atrás. Necesitaba saber cómo se sentiría, cómo ellos se sentirían, una vez que la verdad saliera a la luz. «Necesitamos hablar sobre el pasado», continuó, su voz más firme. Era el momento de desenmascarar secretos que habían estado enterrados. No podía prever la magnitud del impacto que sus palabras tendrían sobre ambos, pero ella estaba lista para enfrentar cualquier resultado, por doloroso que fuese. La conversación apenas comenzaba, y un eco de incertidumbre llenó la habitación. El futuro se sentía incierto, pero una cosa era segura. Valeria había tomado la decisión de no permitir que el miedo definiera su historia. Mientras su padre se preparaba para escuchar, ella inquirió en su mente: ¿podría la revelación cambiar de una vez por todas el rumbo de sus vidas? La tensión palpable hacía que cada segundo se sintiera eterno, y Valeria supo que este encuentro no solo resonaría con ella, sino que marcaría el destino de su relación por siempre. ¿Sería ese el momento de la verdad que todos esperaban, o se transformaría en otro capítulo de dolor y malentendidos? La respuesta estaba a punto de revelarse. Un silencio denso llenó el aire, rodeando a Valeria y a su padre como una manta pesada. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, amplificando la presión de lo que estaba a punto de desatarse. Se obligó a recordar las palabras de su abuela, la fuerza que había encontrado en su historia. No quería que el miedo la paralizara, tenía que usarlo como catalizador.
Papá, aquí hay cosas que no hemos dicho en años. Verdades que necesitamos afrontar, por el bien de todos nosotros. Comenzó, esforzándose por mantener su voz al mismo tiempo firme y suave. Quería empatizar con él, pero la idea de revelar su doloroso legado la mantenía en alerta. Su padre frunció el ceño, y Valeria sintió cómo sus entrañas se tensaban. Ella sabía que los secretos habían tejido un manto de desconfianza que había cubierto sus vidas. Era hora de romperlo, aunque el costo podría ser alto. ¿A qué te refieres?, preguntó su padre, su tono firme, casi defensivo. Su mirada, antes distante, ahora indicaba una chispa de curiosidad mezclada con preocupación. Valeria entendió que ese momento podía ser crucial. Tenía que ser cuidadosa, pero también honesta. Su propio miedo personal se presentó como un poderoso aliado, impulsándola a ser valiente, a no ahogar la voz que había luchado por salir durante tanto tiempo. Por años hemos vivido en un silencio que nos ha lastimado a todos, y creo que es momento de hablar de la historia que llevamos en nuestras espaldas. Continuó, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo que construía el camino hacia la sanación. Notó el modo en que su padre se tensó, pero también reconoció la destellos de fragilidad en su rostro, algo que era nuevo para ella. Valeria empezó a hablar sobre el diario, sobre su abuela, cada palabra sacando a la luz sucesos que muchos preferirían olvidar. Para su sorpresa, habló de lo que había significado para ella descubrir aquellos escritos, como cada página le había revelado tanto de su abuela, pero también de sí misma. El padre de Valeria escuchó en silencio, y mientras lo hacía, su expresión fue cambiando. Primero mostró escepticismo, luego vulnerabilidad. Valeria se preguntó si quizás, por primera vez, se dejaba ver el hombre detrás del padre que siempre había conocido, un hombre que también había cargado con su propia carga de dolor y arrepentimientos. «¿Y qué hay de mí? ¿Por qué no dijiste nada?», respondió él al fin, su voz quebrada, cargada de reproches pero también de necesidad de entender. Valeria sintió una punzada de frustración. Ella deseaba que entendiera su perspectiva, que viese más allá de su propia herida. «No quise herirte, papá, pero callar ha sido lo que más dolor nos ha causado», explicó con la mejor calma que pudo encontrar, buscando la empatía en su mirada. Si su voz podía ser un arma, también era un puente, un intento de acercarse a un padre al que había temido y amado en igual medida. La conversación continuó, cada uno brincando entre el temor y la esperanza de hallar respuestas. Valeria sintió cómo, poco a poco, las capas de resentimiento y desconfianza comenzaban a disolverse en el aire. Era como si cada palabra liberara un pequeño fragmento de su historia familiar, creando espacio para algo nuevo. Pese a la fragorosa evolución de esa discusión, Valeria sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Mientras su padre empezaba a abrirse, revelando detalles que nunca imaginó, comenzó a vislumbrar las posibilidades de un futuro diferente. ¿Sería posible que esta apertura lanzara las bases para una relación más genuina? Ella cargaba su historia como una armadura, con la esperanza de que el proceso sanara más de lo que había roto. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y la continuación de su conversación se perfilaba, una pregunta emergía con insistencia. ¿Podría enfrentar la verdad respecto al pasado familiar, sin revivir sus propios miedos? Justo cuando creía que la oscuridad se despejaba, una revelación final interrumpió su momento de conexión. «Valeria, hay algo que nunca te he contado sobre tu abuela». Su voz tembló, temiendo la profundidad de la respuesta que estaba a punto de desvelar. Un nuevo secreto, un nuevo dilema se alzaba en el aire, imponente e inquietante. Ella sintió que su estómago se contraía. La historia que había iniciado en esperanza podría tomar un giro inesperado. ¿Sería ese un descubrimiento que cambiaría todo lo que sabía, o simplemente una nueva carga que soportar? Valeria sintió una oleada de ansiedad recorrerla. Su corazón se aceleró,
y un aire denso de anticipación llenó la habitación. El rostro de su padre reflejaba un tumulto de emociones, un espejo del caos interior que la invadía. ¿Qué es, papá? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La urgencia en su pregunta resonó en el espacio, apretando la atmósfera con más fuerza que nunca. Esa revelación tendría que ser significativa, se decía. La vulnerabilidad que había emergido de la conversación anterior ahora pugnaba con un nuevo desafío. «Es complicado, Valeria. Te prometí que te protegería de esto», murmuró su voz titubeante. Valeria sintió que una parte de ella se aferraba a la esperanza de que este secreto, por oscuro que fuese, podría ser la clave para deshacer las sombras del pasado. «Pero ha llegado el momento de enfrentar la verdad», insistió con determinación. La necesidad de desentrañar lo desconocido sobre su abuela se había convertido en una necesidad urgente. La fuerza de sus propias convicciones comenzaba a moldear una nueva Valeria, una que no temía al dolor. Su padre suspiró profundamente, con los ojos entrecerrados, como si buscara una salida entre sus propios recuerdos. La abuela tenía una historia con el río, con un pasaje que cambió su vida para siempre. Y tú heredarás una parte de esa carga. Su mirada se tornó distante, y por un momento, pareció sudar la misma historia que había escondido por tantos años. Valeria sintió un escalofrío, y no estaba segura si era el miedo o la excitación. ¿Qué sabes del río? ¿Qué tipo de carga es esa? Las niñas que regresaban del río no eran solo un mero cuento, era nuestra realidad. Ellas conocían secretos, secretos que pueden romper cabezas o unir corazones, dijo, mientras su voz temblaba con una mezcla de temor y determinación. Las palabras comenzaron a formar una narrativa distinta en la mente de Valeria, una historia que desbordaba más que la tradición familiar. ¿Por qué no me has contado antes? ¿Por qué el silencio? Su voz se tornó más aguda, la injusticia latente pugnando por salir. El fuego en su interior comenzaba a avivarse nuevamente. Porque no sabía cómo. Hubo cosas que sucedieron, decisiones que tomé para protegerte, para protegernos. Nunca quise que cargaras con esto, explicaba su padre, mientras los vínculos de confianza se tambaleaban. Protegerla o privarla. Esa línea se estaba difuminando a medida que cada palabra revelaba la complejidad de su pasado. Valeria sintió que un punto de inflexión se estaba gestando dentro de ella. En ese momento, no solo enfrentaba el legado de su abuela y su padre, sino también su propia historia, sus propios miedos. Tengo que saber, quiero entender por qué esta carga es parte de mí. Una decisión resonó en su mente. No podía seguir siendo la niña que evitaba la confrontación. Tenía que ser la mujer que daría un paso adelante, buscando no solo respuestas, sino también una nueva dirección para su vida. La conversación se tornó más intensa, transformándose en una lucha por desatar los nudos de dolor que habían definido su familia durante décadas. El ambiente se volvió una ebullición de sentimientos. Mientras sus voces subían y bajaban, el diálogo fue revelador, desgarrador, pero sobre todo, un camino hacia la redención. Cada historia de su padre sobre el río y las niñas se alternaba con la angustia que sentía al descubrir los secretos ocultos. Al final de la noche, cuando la última palabra se deslizó, Valeria sintió que el río dentro de ella comenzaba a fluir, desbordando su cordura. Había una mezcla de alivio y ansiedad. El futuro se tornaba incierto, pero un nuevo desafío se presentaba ante ella. ¿Qué harías tú si descubres la verdad sobre nuestros ancestros? La pregunta flotó en el aire, ofreciendo posibilidades inesperadas y exigentes. Ahora, la historia cruzaba la delgada línea entre el miedo y la fuerza. Valeria sabía que no podía volver atrás. Había cruzado el umbral hacia una nueva realidad, donde cada revelación prometía un nuevo comienzo, pero también un nuevo dilema. Sin embargo, el eco de aquellas mujeres que salían del río resonaba en su mente, retando sus miedos y ansias de redención.
¿Realmente podría manejar lo que está por venir? La incertidumbre la invadió. La historia apenas comenzaba, y Valeria intuyó que las respuestas la llevarían a un destino que nunca había imaginado. Valeria se levantó temprano. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas, iluminando su habitación con un tono cálido que contrastaba con el torbellino de pensamientos que la mantenía despierta. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente como una melodía inquietante, cada palabra clave marcando el ritmo de su ansiedad. La pequeña historia de su abuela y las niñas del río ahora era un hilo que la guiaba hacia una verdad desconocida, una necesidad de respuestas que se había apoderado de ella. Con determinación, se dirigió a su escritorio, donde comenzó a garabatear ideas y preguntas que la inquietaban. ¿Qué secretos conocían esas niñas? ¿Qué conexión tengo yo con el río? ¿Cómo me enfrentaría a ello? Cada pregunta era un paso hacia adelante, un motor que la impulsaba a no rendirse. El deseo de descubrir su herencia estaba empezando a consumirla, y con ella se fortalecía la percepción de que su sufrimiento pasado podía transformarse en poder. Mientras se sumía en su escritura, sintió que el miedo comenzaba a transformarse en curiosidad. Sabía que tenía que hablar nuevamente con su padre, pero esta vez para hacerle preguntas más precisas, para profundizar en la historia que había demostrado ser tan relevante en su vida, aunque hasta ahora se hubiera mantenido en la nebulosa de lo oculto. Las expectativas de las respuestas la impulsaron a ir tras la verdad, no solo por su familia, sino también para perseverar en su propio viaje de autodescubrimiento. Instintivamente, buscó un lugar que la inspirara. Decidió salir a caminar al parque cercano. El aire fresco le azotó la cara, mientras los árboles susurraban historias olvidadas. Con cada paso que daba, su carga emocional parecía aligerarse, y su mente comenzaba a estructurar un plan. Valeria sabía que la búsqueda de la verdad no podría hacerse sola. Era esencial incluir a su padre, pero necesitaba priorizar su enfoque y exhibir la fuerza que había comenzado a cultivar. Regresó a casa y, antes de que la duda pudiera echar raíces, buscó a su padre en la cocina. Lo encontró preparando café. La fragancia intensa llenaba el ambiente, como si de alguna manera el aroma traía consigo un mensaje de esperanza. «Papá, necesitamos hablar nuevamente sobre el río», comenzó, sintiéndose decidida. Él la miró con un aire de preocupación. La intensidad en su voz caminaba hacia un territorio peligroso, pero Valeria se sintió lista. «Debo saber más. Estoy lista para escuchar lo que nunca me dijiste». El rostro de su padre se tornó sombrío, como si reviviera viejos recuerdos que había enterrado por demasiado tiempo. «No puedo cambiar lo que pasó, Valeria, pero creo que es hora de que tú entiendas lo que eso implica. Sin embargo, debes estar preparada para enfrentar no solo el pasado de tu familia, sino también tu propia historia». Mientras hablaban, Valeria se sintió más fuerte. A medida que su padre comenzaba a abrirse, las palabras comenzaron a fluir. Los secretos del río y de su abuela se entrelazaban con su propia existencia, revelando una narrativa de valentía y vulnerabilidad. Las decisiones que tomamos no son solo para proteger o herir, deben ser vistas como oportunidades de crecimiento, dijo su padre con voz entrecortada. Ese legado no tiene que definirte, pero debes decidir qué papel quieres jugar en esto. Con el corazón latiendo con fuerza, Valeria se miró al espejo de la cocina. Allí estaba, reflejando su determinación. Voy a descubrir quién soy realmente. Estoy lista para aceptar esa carga, y voy a hacerlo a mi manera. Mientras se sentaban juntos y compartían historias largas olvidadas, Valeria se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no era únicamente sobre desenterrar secretos, sino sobre reivindicar su identidad. La claridad le dio más fuerza para enfrentar lo que vendría, sabiendo que la conexión con su legado podría convertirse en su motor. Sin embargo, a medida que la reconexión con su padre progresaba,
Una sensación de inquietud creció en su interior. Ambas historias, las de su padre y la suya, parecían dirigirse hacia un encuentro inevitable. Con cada revelación, la pregunta que empezaba a gestarse en su mente era general pero profunda. ¿Y si lo que desentierra no es simplemente la historia familiar, sino algo mucho más grande que podría cambiarlo todo? La angustia entrelazada con la anticipación la mantuvo en vilo. ¿Qué más descubriría sobre el río, las niñas y su propia fortaleza? El eco del pasado enviaba ondas que reverberaban con inquietud y poder. Sin duda, el camino apenas comenzaba a despejarse, pero Valeria estaba dispuesta a enfrentarlo con total resolución. Valeria se despertó otra vez antes de que el sol asomara, esta vez con una determinación palpable que inundaba su ser. Las sombras de la noche anterior habían comenzado a desvanecerse, dejando espacio para una creciente claridad. Se sentó en la cama, y la intención de enfrentar no solo a su padre, sino también a su propia historia, la llenó de energía, no solo por los secretos que debían salir a la luz, sino para demostrar que el peso del pasado no la aplastaría. Después de prepararse, se sentó nuevamente frente a su escritorio, donde los garabatos de su mente tomaban forma. Los pensamientos eran cada vez más claros. Tenía que establecer un objetivo concreto, saber cómo el río había afectado a su familia. La curiosidad comenzaba a ser una especie de compañera, y Valeria decidió hacerlo a través de la investigación personal. Se sintió fuerte ante la posibilidad de descubrir algo que podría cambiar no solo su percepción del pasado, sino su recorrido hacia el futuro. El día transcurrió mezclando enseñanzas y momentos introspectivos. Visitar la biblioteca del pueblo le pareció el siguiente paso lógico. Allí, rodeada de tomos antiguos y relatos olvidados, Valeria encontró un refugio en el conocimiento. Comenzó a hacer búsquedas sobre la historia del río, leyendas locales, crónicas de generaciones pasadas, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una pista sobre las niñas y su abuela. A medida que leía, cada palabra resonaba en su interior. Se sintió como una exploradora en búsqueda de tesoros perdidos, sus manos temblando ligeramente al pasar las páginas amarillas. Sin embargo, había un dilema que comenzaba a formarse. ¿Acaso su deseo de buscar respuestas podría inmiscuirse en la historia de su padre? A cada página que giraba, la sombra de su abuelo se volvía más evidente, llenando el espacio con preguntas sin respuesta. Aquello la obligaba a considerar más profundamente el significado de su legado. ¿Qué sucedería si lo que desenterraba no solo definía su identidad, sino que además abría viejas heridas en su familia? La ambigüedad del descubrimiento comenzó a intensificar su ansiedad. Al final de la tarde, exhausta pero satisfecha, se sintió impulsada a regresar a casa. Había recolectado bastante información, pero también su mente fue un lugar fértil para nuevas preguntas que debían ser respondidas. Sin embargo, había algo más. Cierta información la inquietaba a un nivel más profundo. Había escuchado susurros sobre tradiciones olvidadas y rituales que sus ancestros llevaban a cabo cerca del río. La conexión emocional que sentía por el lugar adquiría un matiz místico. Se detuvo frente al espejo de su habitación, sintiendo que su reflejo ahora llevaba un matiz de desafío. Había decidido abordar la conversación con su padre de manera diferente. Esta vez sería valiente. No solo buscaría respuestas, sino que también plantearía cómo cada descubrimiento podía transformarla. Voy a reclamar esta historia como parte de mí, pensó, decidida. El estallido de su resolución la llevó a planear una ida al río, no solo como un acto simbólico de búsqueda, sino con la intención de vivir en el espacio donde todo comenzó. Anhelaba empaparse de su esencia, dejar que las aguas la guiaran y quizás hasta le revelaran algún secreto oculto que su familia había mantenido. Esa noche, mientras se encontraba sentada en su cama reflexionando sobre el día, se dio cuenta de que cada historial desenterrado llevaba consigo una lección sobre la resiliencia. Como si inesperadamente,
hubiese encontrado algo que parecía tan sutil como profundo. El río no solo era un lugar físico, sino un poderoso símbolo conectado a su historia personal. La inquietud se encendió de nuevo, pero ahora era una chispa que iluminaba su camino. La verdadera transformación estaba a punto de comenzar. Valeria se movió hacia el cuaderno que había dejado a un lado, donde su curiosidad se había transformado en un proyecto de vida. ¿Estás lista para enfrentar lo que te espera? Susurró al papel, como si las palabras pudieran ser el eco que la llevaría a lo desconocido. Y así, con una nueva determinación, el futuro parecía un abismo lleno de posibilidades, al mismo tiempo tranquilizador y aterrador. Al cerrar los ojos, una pregunta emergió de su mente a la superficie, empujada por la urgencia de saber qué revelaciones esperando en el río podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mí misma. La mañana siguiente, Valeria se levantó con una energía renovada, como si el aire fresco de la mañana le insuflase nuevas esperanzas. Las imágenes del río danzaban en su mente, exigiendo ser exploradas. Había pasado horas planificando su viaje, y ahora, con un mapa en mano y su cuaderno de notas atesorando detalles pertinentes, se sentía lista para escrutar el lugar que podía develar su pasado. Al llegar, la suave brisa acarició su rostro, y la sinfonía de las aguas corriendo creaba un ambiente casi sagrado. Valeria se adentró en el sendero que conducía a la orilla, sintiendo cómo el peso de su historia, los secretos de su familia, parecían gravitar por encima de ella. Cada paso resonaba dentro de su mente, una especie de mantra. Estás aquí para descubrir, para aprender. La necesidad de entender lo que había ocurrido antes de ella se mezclaba con una curiosidad que al mismo tiempo la llenaba de temor. Cuando alcanzó el borde del agua, el paisaje era más bello de lo que había imaginado. La superficie brillante del río ocultaba muchas historias. Cada burbuja que emergía parecía una memoria olvidada. Cada corriente un susurro del pasado. Con el cuaderno sobre sus piernas, comenzó a escribir lo que sentía. Necesitaba volver a conectar con su esencia, dejar que el río moldeara su pensamiento. El agua se convirtió en un vehículo. En ese espacio, entender y aceptar sus raíces se tornaba posible. Sin embargo, mientras profundizaba en su proceso de escritura, un pensamiento incómodo la golpeó. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que podría encontrar? Recuerdos de su infancia, momentos e historias contadas a medias sobre su abuela, emergieron con fuerza. La esperanza de que el río le revelara algo sanador debía equilibrarse con la posibilidad de que desenterrara viejas heridas. De pronto, su determinación comenzó a tambalear. No puedo dejar que el miedo me detenga, se dijo a sí misma en un intento de recuperar su enfoque. Era el momento de confrontar esas historias familiares, de poner a prueba su valentía. Cerró los ojos y se sumergió en la contemplación, dejando que el murmullo del agua la guiara hacia una meditación más profunda, una búsqueda de respuestas. Las visiones comenzaron a formarse en su imaginario. Dos niñas reían junto a las aguas, sus rostros iluminados por la luz del sol, jugando sin preocupaciones. Valeria sintió que estas imágenes la conectaban con el legado que estaba investigando. Pero, ¿quiénes eran esas niñas? Decidió que, si realmente quería respuestas, tendría que sumergirse aún más en la historia, pararse en el punto preciso, donde las corrientes de su pasado y presente se encontraban. Sin embargo, esa tarde también trajo consigo sus propias complicaciones. Mientras tomaba notas sobre las leyendas, un grupo de hombres se acercó, hablando en voz baja, algunos de ellos lanzando miradas furtivas hacia ella. La tensión en su entorno comenzó a elevarse, y Valeria percibió que su exploración despertaba, tal vez, el interés de quienes preferirían guardar esos secretos. La sensación de ser observada incrementó su ansiedad. Era un recordatorio claro de que su búsqueda no solo era personal, sino que también podría despertar la resistencia de aquellos que no deseaban que la verdad emergiera.
Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que no solo estaba buscando respuestas sobre su familia, sino que también estaba a punto de entrar en un territorio lleno de desafíos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por conocimiento y autoconocimiento? La respuesta no era obvia. Al regresar a casa esa noche, después de un día saturado de revelaciones y temores, un sentimiento de inquietud persiste. Había hallado una conexión con su infancia, pero los rostros de aquellos hombres en el río no dejaban de rondar su mente. Había un enigma que la esperaba, no solo por descubrir su historia, sino por cómo esa revelación podía sacudir los cimientos de su propia identidad. Mientras se sentaba en su habitación, el cuaderno abierto frente a ella, Valeria preguntó en voz alta, ¿por qué esos hombres parecían inquietos con mi presencia? ¿Qué secretos guardan que podrían amenazar mi búsqueda? Su respiración se entrecortó al pensar en lo desconocido, pero entre la incertidumbre y el miedo, sentía el impulso de seguir investigando, en lugar de dar un paso atrás. Con una nueva determinación ardiendo dentro de ella, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Al cerrar el cuaderno, una visión se formó en su mente. Debía ir más allá en esta búsqueda. De alguna manera, el río la estaba llamando. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que descubriría, incluso si implicaba desenterrar secretos que no deseaba conocer? Valeria dio un paso firme en su nueva travesía. Una travesía que había dejado de ser únicamente personal para convertirse en una búsqueda de la verdad familiar. En su mente, el río representaba no solo el caudal de agua, sino un caudal de historia y orgullo, ansioso por ser descubierto. A medida que el sol se alzaba en un nuevo amanecer, su determinación se hacía más fuerte. Había tomado una decisión. Estaba lista para confrontar a los hombres que había visto la tarde anterior. Ellos eran clave en su búsqueda de respuestas. Eran guardianes de secretos, pero también podían ser los que abrieran la compuerta a un conocimiento que ella necesitaba. Con una pregunta chispeante de curiosidad en su interior, se dispuso a encontrarlos. Al llegar al río nuevamente, se sintió envuelta por una mezcla de ansiedad y emoción. Sus pasos resonaban mientras se acercaba al lugar donde había presenciado la tensión antes. Valeria decidió que no solo era su historia la que buscaba, era el hilo que unía a generaciones, y ella se estaba dispuesto a deshacer el nudo que había mantenido a su familia atrapada en el silencio. Mientras buscaba a aquellos hombres, recordó las palabras de su padre y el dolor entrelazado en su historia. La voz de su abuela resonó en su interior, instándola a ser valiente. Las verdades son como el agua, Valeria. Cuando la dejas fluir, puede cambiar el paisaje, había dicho una vez. Ella estaba lista para que el agua del río hiciera su magia, revelara y liberara. Finalmente, avistó a dos de los hombres, quienes estaban en una fogata. El crepitar de la madera se mezclaba con sus voces, hablando de un tiempo pasado, de historias e historias que parecían quedarse en las sombras. Acercándose con cautela y firmeza, Valeria sintió que una mezcla de determinación y vulnerabilidad la acompañaba. «Hola, soy Valeria. He venido a buscar respuestas sobre el río y las historias que lo rodean», dijo, sin poder evitar que su voz temblara levemente, pero sustentando en ella una firmeza nueva. Los hombres se miraron entre sí. Reconocieron la seriedad en su mirada, y su desconfianza desapareció lentamente. Las historias que buscas son antiguos ritos y leyendas, pueden ser más complicadas de lo que imaginas, respondió uno de ellos, su tono ahora con matices de curiosidad y respeto. No son solo historias, representan la lucha y el dolor de nuestras familias. Las mujeres de tu linaje llevaban ese peso con dignidad. Sus palabras le dieron a Valeria el coraje que necesitaba. No era simplemente sobre desenterrar sombras, sino sobre encontrar fuerza en la historia de su abuela. Había algo profundo en la resiliencia de sus ancestros, algo que ella anhelaba compartir. Quiero conocer toda la verdad. Quiero ser parte de esta historia, dijo con convicción,
sintiendo cómo la admiración reemplazaba la incertidumbre en los rostros de esos hombres. Pronto, las conversaciones fluyeron como el río mismo, los hombres compartiendo relatos sobre aquellas niñas que regresaban con secretos del fondo del caudal. Cada relato, cada leyenda, era un fragmento de la vida de su abuela, contada con una mezcla de respeto y delicadeza. La historia la atrapó con fuerza, imaginando a esas niñas sueltas por los campos, ayudando a hilvanar su propia identidad. A medida que el sol iba disminuyendo su luz, Valeria sintió que había cruzado un umbral. No solo había tenido acceso a información vital sobre su pasado, sino que también se había unido a un linaje de fortaleza y valor. En su interior, comenzó a formarse una certeza. Su vida sería un testimonio de aquellas luchas, un puente entre el pasado y el futuro que anhelaba construir. Mientras regresaba a casa, su corazón latía con fuerza y confianza. La historia de su abuela, de esas niñas valientes, comenzó a forjarse en los cimientos de su ser. Cada paso que daba era un paso hacia su propio empoderamiento. Ayudada por el conocimiento extraído del río, supo que había desatado el poder que llevaba dentro de sí, el poder de decidir quién deseaba llegar a ser. Al llegar a su hogar, enfrentó a su padre con una seguridad renovada. «Papá, he encontrado más sobre el río y la historia de nuestra familia. Ahora entiendo que enfrentar el pasado no significa restarle valor al presente. Al contrario, fortalece nuestra identidad», le dijo, sintiendo que las palabras podrían curar. «Valeria, estoy orgulloso de ti», su padre respondió, y en el brillo de su mirada, la verdad resonó. El ciclo del miedo estaba finalmente rompiéndose. Juntos podían enfrentar el legado que antes parecía una carga, transformándolo en un símbolo de fuerza. El futuro se vislumbraba brillante y lleno de potencial. Con cada revelación, cada descubrimiento, Valeria había aprendido que no solo estaba rescatando su historia, sino que también estaba creando un nuevo capítulo, uno donde la verdad y la valentía podrían desafiar cualquier obstáculo. Se sintió lista para tomar las riendas. Su historia ya no sería contada en los susurros de otros, sino en el eco resonante de su propia voz. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Valeria sintió una nueva confianza fluir por sus venas. Había abrazado su historia, y en ese proceso se había redescubierto. Sabía que la vida es un río en constante movimiento, donde cada giro, cada corriente, lleva consigo la capacidad de transformación. Con ese pensamiento cerró los ojos, lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que el mañana pudiera traerle. La historia de la familia ya no sería un secreto. Ahora era un legado de fortaleza, que Valeria estaba lista para llevar con orgullo al mundo. Y así, entre el murmullo del río y la luz de la luna, comenzó a soñar con un futuro brillante, un futuro en el que la verdad siempre tendría su lugar en primera fila. Si has llegado hasta aquí, es momento de que muestres tu apoyo y suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas, exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y sin olvidarlo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de ser parte de nuestra comunidad, y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.